esta charla, que va a ser bastante corta, hace parte de unas conferencias para la capacitación que dictamos nosotros para nosotros del cuidado del donante. Entonces a mí me toca conversarles hoy del manejo hemodinámico, volemia, vasoactivos y perfusión. Entonces van a ver que la conferencia es relativamente sencilla porque es la extrapolación de muchas cosas que se hacen en otras poblaciones al donante. Pues el objetivo final es que el donante quede lo mejor cuidado para que pueda finalmente donar la mayoría de órganos que se puedan. ¿Listo? Entonces, bueno, arranquemos. Entonces, la primera, lo más importante del manejo hemodinámico del paciente es la perfusión. Ese es el objetivo final, que el paciente tenga una buena perfusión. Entonces, va a ser muy dinámico. Unos pacientes van a necesitar un poquito de una cosa, puede que en una fase de la enfermedad necesiten más bien volumen, después vasopresores, etcétera, etcétera. Pero el objetivo final es la perfusión. Y nosotros vamos a saber si el paciente está bien cuidado, si los parámetros de perfusión son buenos, es decir, si el estado ácido-base es adecuado, si no tiene hiperlactatemia y si la función orgánica se sigue preservando en el tiempo. La función renal, si no se alteran las transaminasas, si la función pulmonar se mantiene bien y la PAFI se mantiene bien alta. Entonces, ese es el objetivo final nuestro. Entonces, vamos a hablar de volemia, vasoactivos y las necesidades transfusionales. Esta es una charla que está dirigida para que sea una cosa práctica. La referencia más importante se las paso después a todos, que es una única referencia, esa es la que hay que saber, esa es la que referencia a todo el mundo. Bueno, entonces, ¿cómo vamos a evaluar si el paciente está bien cuidado o no? Lo primero es la parte metabólica, que ya se las mencioné, gases, saturación venosa, al que le gusta hacer saturación venosa, y lactato. Estos exámenes no son obligatorios todos. Listo. Cada persona que esté cuidando al donante decidirá cómo lo hace, porque para llegar al final puede hacerlo por el camino que quiera. Lo importante es que se haga bien. Y una cosa importante es que dentro del manejo hemodinámico y la monitorización del paciente hay una pregunta importante, es de si uno tiene que ponerle un catéter central a ese paciente o qué tipo de monitoría va a hacer, si presiones de llenado, estamos hablando de PVC, cuña, etcétera, y la función cardíaca o no. Entonces, la pregunta es, ¿este paciente tiene que estar en cuidado intensivo o en cuidados coronarios o especiales? Yo creo que sí. ¿Se podría hacer en urgencias en determinado momento? También, aunque yo no creo pues que desde el punto de vista logístico. Pero como sí vale la pena, creo yo, cuidar a este paciente con absolutamente todo lo que requiera de cuidado intensivo, porque eventualmente son muchas las vidas que se van a salvar. Entonces yo creo que este paciente debería estar en una unidad de alta dependencia, bien sea la coronaria, especiales o intensivos, y una persona que esté ahí con conocimiento de esto. Entonces, ¿vale la pena un catéter central? Sí. La recomendación actual es que sí debería tener monitorización de presión venosa central. Si no tiene el catéter, no significa que yo se lo tengo que poner. Si lo tiene, muy bueno. Y si no, me tengo que defender bien con ecografía para poder hacer lo mismo. Cuando yo tengo un catéter venoso central, desde el punto de vista hemodinámico, la meta que yo tengo es presiones de llenado bajitas, no PVCs entre 8 y 12, que es la meta que todo el mundo tiene para sepsis. En este caso, realmente la PVC debería ser bajita, menos de 10, ojalá menos de 8, porque eso nos habla de que el paciente no tiene una congestión y eso va a ser más bueno para la donación del órgano final. ¿Listo? Entonces ya se sabe que cuando el paciente tiene presiones de llenado altas, el desenlace en el órgano donado, bien sea el renal o el pulmonar, les va peor. Entonces, ¿debe tener catéter venoso central? Sí. Catéter de arteria pulmonar discutible, aunque si lo tiene pues muy bueno, pero yo no le pondría un catéter de arteria pulmonar solamente por eso, más bien lo haría con PVC y con ecocardiografía, que es la otra pregunta. ¿Necesita ecocardiografía? La respuesta es que sí, la necesita. Usualmente la necesita antes de, en esa fase que está como maluco,
y uno está buscando recuperarlo y estabilizar la parte hemodinámica y metabólica, es decir, recuperarlo hormonalmente y metabólicamente para ya poder destetarlo de tantos vasoactivos. Entonces, en ese momento de entender qué está ocurriendo, la ecocardio tiene un papel muy importante. Pero está recomendado también hacer una segunda ecocardiografía ya una vez el paciente se ha estabilizado, es decir, liberado de las catecolaminas. Entonces, ¿cómo lo voy a evaluar? Desde el punto de vista metabólico, ya saben cómo, gases, lactato, saturación venosa. La otra cosa es voy a evaluarlo con la función orgánica, es decir, que la diuresis se mantenga, que la PAFI no se caiga, que las transaminasas no se eleven. Y lo otro, la monitoría hemodinámica, donde yo lo que estoy buscando es que el paciente tenga lo que necesito que tenga es una buena perfusión, es decir, un buen gasto cardíaco. No a todos les tengo que medir gasto cardíaco y yo lo puedo inferir de otras variables, pero entonces por lo menos presiones de llenado bajitas y ecocardiografía. Con respecto a la volemia, ¿yo qué necesito? No que esté hipervolémico. Si está hipovolémico, malo, pero si está hipervolémico, también. El paciente tiene que estar euvolémico. Entonces, si el paciente está hipotenso, ponerle 2.000 de cristaloides, 3.000 de cristaloides en forma indiscriminada, eso hace que los órganos que yo voy a donar después no les vaya bien. Entonces, el paciente tiene que estar euvolémico. ¿Cómo evalúo yo que el paciente tenga un estado de euvolemia adecuada? No hay un único método. La clínica por sí sola es mala, eso es tirar una moneda al aire, 50%. Entonces uno tiene que pegarse de muchas otras cosas. Entonces ahí están las variables dinámicas, las variables estáticas, las que le guste al que esté ahí, al que lo esté cuidando, bien sea PVC, cuña, delta de PVC, delta de presión de pulso, gasto cardíaco, ecocardiografía, PVC, ¿cierto? Un solo método no sirve. Usualmente lo que terminamos haciendo es muchos métodos y después de ver cómo está el balance, cómo está la diuresis, cómo está la PVC, la vena cava, la función cardíaca, decimos para qué lado nos parece, ¿cierto? Pero entonces no hay un único método, hay que hacer varios métodos y lo que buscamos es la euvolemia. Hay un punto difícil y es que usualmente el manejo el manejo que yo hago buscando que el paciente sea buen donante para riñón va en contravía de pulmón, porque el pulmón con la sobrecarga de líquidos, como el paciente ya está inflamado y usualmente hacen algo de disfunción cardíaca transitoria con la tormenta de hormonal, entonces pueden hacer algo de edema pulmonar no cardiogénico o neurogénico, sería el caso. Entonces, si yo le pongo muchos líquidos al paciente, la PAFI va a caer rápidamente y el paciente se pierde como donante de pulmón. Entonces, está la tendencia de manejarlo un poquito más bien seco cuando yo quiero que el paciente sea donante de pulmón. Pero manejarlo excesivamente seco también puede ser malo para el riñón. Entonces, es muy dinámico el cuidado. Uno puede donar riñón y pulmón del mismo paciente, tiene que irse uno muy juicioso por la mitad con el manejo de los líquidos, pero se puede hacer. Y también es importante uno saber y estar conversando con el procurador o con los grupos de trasplante para ver qué donantes hay potenciales. Donantes no, receptores potenciales, porque si yo no tengo ningún receptor de pulmón en ningún lado, entonces pues puede ser un poquito más liberal el cuidado con los líquidos. Entonces, también es de ir conversando con el procurador. Con respecto a las soluciones, estamos hablando de la volemia, con respecto a ponerle soluciones hipotónicas o no, la indicación es solamente si el paciente está hipernatrémico. De lo contrario, yo debo utilizar cristaloides. Usualmente utilizamos Harman, pues, o lactato Ringer, no utilizamos salino, que por el cuento del cloro, que puede afectar un poquitico la función renal, y después, si uno no es juicioso con la evaluación ácido-base, pues puede creer que tiene una acidosis y perpetuar una reanimación que ya no necesita, y la sobrereanimación también va en detrimento. Entonces, los líquidos hipotónicos solamente si el paciente tiene hipernatremia.
y esa sí la tenemos que corregir porque un sodio por encima de 155 se sabe que tiene un peor desenlace para el hígado cuando es donado. Aquí les pongo en rojo que en pulmón el otro tema muy importante es la ventilación mecánica que se le da al paciente que va a ser donante, porque una ventilación estándar, se los adelanto de una vez por si les toca, aunque no lo voy a meter en ello, de FIO del 100%, PIB de 5, frecuencia respiratoria de 14, es mala, y eso va a llevar a que el paciente se salga como potencial donante. Entonces sí hay que hacer algunos ajustes en la ventilación mecánica del paciente para que sea un potencial donante, y eso incluye tener presiones un poquitico más altas, PIP es lo que estoy hablando. Con respecto a los vasoactivos, les voy a decir lo que dice la evidencia y la recomendación número 1. No significa que nosotros vamos a terminar haciendo eso. La dopamina es el medicamento que todos recomiendan como de primera línea, usualmente con dosis que oscilan entre 4 y 5 microgramos kilogramo minuto para comenzar, y parece que tiene un mejor resultado para el donante, para el receptor de un riñón que le donaron. Sin embargo, no es una camisa de fuerza y uno podría utilizar también norepinefrina como segunda línea entre comillas. Vuelvo y les digo, aquí hay una libertad total y absoluta de quien esté cuidando al paciente. La recomendación ortodoxa es comenzar con dopamina. Ahora, si yo ya voy con dosis muy altas de dopamina, y para ellos dosis altas son 10 microgramos kilogramo minuto, yo debería comenzar a pasarme a un segundo vasopresor. Y ellos ponen aquí como el segundo vasopresor la vasopresina, porque la vasopresina tiene el efecto adicional hormonal, efecto de hormona antidiurética, que va a hacer que yo no pierda todos esos líquidos, me deshidrate, haga la hipernatremia. Entonces, por eso se recomienda también entrar de segunda línea con vasopresina. Ese sería el caso del paciente que tiene, o sea, ¿cuál sería el paciente que yo le pongo vasopresina? Entonces, el paciente está hipotenso, le corrijo la volemia, lo llevo al estado de euvolemia, no me mejora, le pongo dopamina, no me mejora, le pongo, estamos hablando de 10 microgramos kilo minuto, le pongo vasopresina. Listo. Si el paciente tiene hipernatremia, pero no está hipotenso, el medicamento va a ser desmopresina, que tiene más afinidad por los receptores B2 que están a nivel renal. Los B1 están a nivel vascular. Pero ese ya es tema de Santi, él ya les explicará eso. Tercera línea sería la norepinefrina. ¿Listo? Más o menos para que se hagan una idea, si ustedes tienen a un paciente que tiene más de dopamina 10 o vasopresina 2,4 o norepinefrina 0.2, están, no porque sea adrede, pero está medio perdido el manejo hemodinámico, porque la idea es uno ser capaz de corregir el estado de volemia y el estado hormonal, el hormonal va casi que a la par, de tal forma que yo no tenga que escalar mucho en los vasopresores, porque cuando yo trasplanto un paciente con vasoactivos por las nubes, el cuidado de los receptores va a ser mucho más difícil y la función de los órganos va a ser regular, pues va a ser disfunción temprana de los diferentes órganos, y eso se ha visto en absolutamente todos. Entonces, ustedes saben que están haciendo un manejo hemodinámico adecuado cuando las dosis de vasopresores son bajitas, y los números mágicos son 10 de dopa, 2,4 de vaso, que sería pues la dosis que uno arrancaría, pero 0.2 de norepinefrina. Entonces, euvolemia es la clave y tratamiento hormonal casi que a la par o temprano. Santi ya les dirá la indicación. Con respecto a la transfusión, no hay un número. La respuesta es lo menos que necesite para que cumpla con los objetivos. Ya, no hay nada más para decir con respecto a la hemoglobina. Metas: euvolemia, PVC menor de 8, presión arterial media mayor de 60, una diuresis que sea más de 1 cc kilogramo hora. Si tiene más de el número que Santi les va a decir,
ya piensen que el paciente tiene una diuresis aumentada y probablemente esté haciendo una diabetes insípida. ¿Listo? Desde el punto de vista de perfusión, más de 1 cc por kilo. ¿Listo? Fracción de eyección, más de 45%. Y vasopresor, lo más bajito que puedan tener el vasopresor. Esa es la meta final, incluso es, ustedes cogen al paciente, le hacen el tratamiento y le liberan todo el soporte vasoactivo para que al donante le vaya bien. Este es un algoritmo que existe, el objetivo final es la perfusión, donde yo evalúo, vamos a que esto funciona cuando uno lo repite mucho, gases, lactatos, saturación venosa al que le guste, la función de cada órgano, estamos hablando de la diuresis, la oxigenación, que no se eleven las transaminasas, que la presión arterial media sea buena, y después de que llegamos, presión buena, eubolemia, vamos a ver cómo está el estado del sodio para ver cuándo arranco con tratamiento hormonal. Si el paciente está hipotenso, ahí están en orden lo que uno debería utilizar, dopa, vasonore. Si el paciente está hipotenso pero tiene hipernatremia, ahí en la bolita roja están el tratamiento que deberían hacer inicialmente. Y esto es dinámico. Ustedes cogen un paciente, hacen el tratamiento y van haciéndole un seguimiento en paraclínicos para ver si están cumpliendo con los objetivos y el paciente tiene una buena perfusión. Y se acabó. Muchas gracias. Si tienen alguna duda, con Ana Milena me la hacen llegar por escrito. Y las preguntas que voy a hacer van a ser preguntas que van a ver que son sencillas para que ganemos todos. Muchas gracias.